¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl Favela y soy el corredor público número 12 de la Plaza de Aguascalientes. Quiero darles la bienvenida a este curso de capacitación para emprendedores. Muchas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico por organizar este evento. Y bien, vamos a empezar con las cuestiones más importantes para poder iniciar un negocio. Entonces, ¿cuáles son los regímenes fiscales y los regímenes jurídicos que debemos considerar para poder emprender? Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué opciones tenemos para poder emprender, para poder iniciar ese negocio. Tenemos varias alternativas para desarrollo de negocio. En primer lugar, las formas de llevar a cabo este negocio puede ser como persona física, es decir, un comerciante que lleva a cabo su actividad de manera ordinaria con un fin preponderantemente económico, es decir, buscando tener ganancias. Y eso es una sola persona, pero también tenemos que puede haber una asociación en participación, que es donde se agrupan dos o más personas, pero que cada una actúa en nombre propio. Es decir, el asociante, que es el que invita al otro, realiza el negocio y juntos comparten las ganancias o pérdidas que haya generado este negocio. La tercera opción que tenemos es constituir una persona moral, es decir, una empresa en donde uno, dos o más socios incluso crean una persona nueva que va a ejercer el comercio. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué opciones tenemos. Primero, persona física es un comerciante. El artículo 3º, la fracción primera del Código Comercio, nos dice que se reputa en derecho comerciante aquella persona que hace del comercio su actividad ordinaria, es decir, la persona humana, los sujetos. Y en otra diapositiva vamos a ver qué opciones tenemos también como persona moral. La persona moral comerciante es las sociedades que se constituyen conforme a las normas de comercio en México. Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, simple, cooperativa. Hay 7 opciones en total de sociedades mercantiles con las que podemos empezar a trabajar. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces, ¿qué es una sociedad? Cuando hablamos de personas morales, estamos hablando de una ficción del derecho, de una agrupación de personas que permanente o transitoriamente, de manera voluntaria o incluso obligatoria, se va a organizar para aportar bienes o servicios y que esos bienes o servicios se van a destinar a la realización de un fin común y a la que el derecho le atribuye una personalidad jurídica, es decir, creamos una nueva persona. Entonces, tenemos que las principales sociedades mercantiles en México son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, que es la más común de todas, también la sociedad cooperativa y la nueva sociedad por acciones simplificada que tiene apenas algunos años y que es la única que acepta la unipersonalidad, es decir, un solo socio. Muy bien, vamos adelante con la siguiente diapositiva y tenemos que los regímenes sociales más utilizados en México son sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad por acciones simplificadas. En ese sentido nos vamos a enfocar principalmente a estos 3 tipos sociales porque son los que más usan y porque son los más flexibles para poder operar ese negocio que estamos a punto de echar a andar. Muy bien, vamos a empezar con la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad se va a constituir entre socios que únicamente están obligados al monto de su aportación, a lo que van a pagar por lo que aportaron, y esa es la responsabilidad que ellos adquieren frente a terceros. Su capital va a estar representado en partes sociales, es decir, en la parte que le corresponde a cada uno de los socios correspondiente a lo que aportó, pero esas partes sociales no van a estar representadas por títulos, a diferencia de las acciones. Esos títulos, en este caso las partes sociales, al no estar representadas por títulos, solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establezca la ley. No son de libre circulación como sí lo son las acciones. Vamos a ver qué más tenemos en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, en la siguiente diapositiva, que al igual que los demás regímenes sociales, el concepto de sociedad implica que ésta debe ser constituida cuando menos por 2 o más socios. La intención de este tipo de sociedad es que sea un poco más personalista, a diferencia de otras sociedades como la anónima, en donde tan importante es lo que aporta cada uno de los socios como quiénes son los socios. Son una referencia frente a terceros para que puedan contratar nuestros servicios. Las principales características de la sociedad de responsabilidad limitada son que para la admisión de nuevos socios se requiere de la aprobación de la mayoría de los socios que ya están en la sociedad. La sociedad será admitida por uno o varios gerentes. Es su administración, la manera en que va a estar administrada, a diferencia de otros tipos sociales, como la sociedad anónima, que es un administrador único,
o un consejo de administración. En este caso, en la sociedad de responsabilidad limitada, se administra por uno o más gerentes. Luego, el capital social está representado por partes sociales, como lo comentamos anteriormente, y tiene la obligación de llevar un libro de socios. En este libro de socios se va a mencionar el nombre y el domicilio de cada uno de los socios y se va a indicar las aportaciones que hayan realizado y si se han transmitido las partes sociales de un socio a una tercera persona que vuelve a ser socio, también se debe registrar en este libro de socios. Muy bien. Ahora, la responsabilidad de los socios se limita al monto de su aportación, es decir, al pago de lo que aportaron, de lo que emitieron y le dieron a la sociedad para poder operar. Y frente a acreedores es la única cantidad frente a la que ellos van a responder. Por lo tanto, no se le puede exigir a los socios más responsabilidades, salvo que se acredite la desestimación jurídica de la sociedad por abuso de la persona moral. Es decir, que la responsabilidad de los socios sea subsidiaria e ilimitada por un mal actuar de la sociedad y que los socios tengan conocimiento de que estaban actuando de manera errónea. Tenemos que las partes sociales de la sociedad de responsabilidad limitada no son títulos de crédito, es decir, no son documentos que se puedan negociar. Se requiere de la autorización de los socios, por lo menos de la mayoría de estos en una asamblea, para que se puedan transmitir las partes sociales. La transmisión de partes sociales se va a realizar con las mismas formalidades que se hace una sesión de derechos ordinaria en una asamblea. Y es muy importante que consideremos las formas adicionales que pueden contemplar los estatutos en cuanto al consentimiento de los socios para la admisión de nuevos socios. Es decir, puede que para que entre un nuevo socio se requiera de la unanimidad de todos los socios, es decir, que todos los socios estén de acuerdo para que puedan incorporarse a la sociedad una persona nueva. Y tenemos que los órganos de la sociedad de responsabilidad limitada van en este orden. En primer lugar, el de mayor rango, el de más alto rango, es la asamblea de socios. Posteriormente tenemos a los administradores, que en este caso son los gerentes. Y después el consejo de vigilancia, que a diferencia de otros tipos sociales, la sociedad de responsabilidad limitada no tiene un órgano de vigilancia, o es decir, un comisario, que sea obligatorio. Efectivamente, es opcional. Siempre recomendamos que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada se establezca un órgano de control, es decir, un comisario o un comité de vigilancia. Otro tipo social, otro régimen que nos puede ser muy útil para desarrollo de negocios y que es por mucho el más flexible en el derecho mexicano, es la sociedad anónima. Tenemos que la definición legal de una sociedad anónima es que ésta existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus aportaciones. Bueno, hasta ahí diríamos, entonces, ¿qué diferencia hay entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada? Si en ambos casos los socios se limitan a responder hasta por el monto de su aportación, pues bueno, la sociedad anónima es una sociedad de capitales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Por qué decimos que es una sociedad de capitales? Porque el concepto lleva implícito la pluralidad de partes. Es primero, se tiene que conformar por dos o más socios, pero pueden ser accionistas todas las personas físicas con capacidad de ejercicio, así como las personas morales. Y el capital de esta sociedad está representada por acciones. Y eso es la diferencia principal entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque las acciones están destinadas a circular, a que puedan ser vendidas, donadas, cedidas de cualquier forma legal, sin mayores requerimientos, salvo que en los estatutos sociales hayamos previsto algo distinto. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva para ver que este concepto, como les decía, lleva implícito una pluralidad de acciones. Vamos con la siguiente, por favor. Y que además son cuestiones muy importantes que debemos tomar en cuenta en cuanto a las generalidades. Algo importante en la sociedad anónima, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, es que la sociedad de responsabilidad limitada tiene un máximo de 50 socios. Por ley, no puedes tener una sociedad de ese tipo con más de 50 socios, a diferencia de la sociedad anónima, que el número de socios es ilimitado. Entonces, como les decía, existe bajo una denominación social. Actualmente no hay un capital mínimo para su constitución y puede ser de duración indefinida. Es decir, a partir de su constitución puede transcurrir en el paso del tiempo sin que haya un plazo determinado para que ésta deba de liquidarse o deje de existir. Tenemos que
Los accionistas van a responder frente a la sociedad y frente a terceros hasta por el monto de su aportación. Asimismo, la sociedad es administrada por un administrador único o por un consejo de administración. Es lo que les comentaba también hace rato, que a diferencia de una sociedad de responsabilidad limitada, en el caso de la sociedad anónima, quien está a cargo de la administración es un administrador único o un consejo de administración. Vamos con la siguiente diapositiva, en donde veamos cuáles son los órganos de la sociedad anónima. En primer lugar también está la asamblea de accionistas. Hay quienes mencionan dos tipos de asambleas. La asamblea constitutiva, que es el acto mediante el cual los accionistas traen a la vida jurídica a la empresa. Y en segundo lugar, la asamblea general. La asamblea general puede ser de dos tipos, ordinaria y extraordinaria, que es esa junta, esa agrupación de socios en donde van a tomar determinaciones importantes respecto al rumbo de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la sociedad, de la Asamblea General Ordinaria, estamos hablando de las cuestiones del día a día, en donde se va a designar quiénes son los administradores, quién será el comisario, cuáles serán los honorarios que percibirán este administrador, administradores y órgano de vigilancia, y sobre todo, por lo menos una vez al año, se debe reunir los accionistas para llevar a cabo una asamblea en la cual el órgano de administración les rinde un informe del día a día de la sociedad, los estados financieros, estados de resultados, cuáles son los próximos programas o el quehacer de la empresa, de acuerdo a cómo van sus números y los próximos proyectos. Eso se tiene que celebrar por lo menos una vez cada año dentro de los primeros 4 meses de cada ejercicio, es decir, de enero a el último día de abril. Por otro lado, el Consejo de Administración o Administrador Único es el órgano que se encarga de representar a la sociedad y tomar las decisiones del día a día de la empresa. Puede ser un órgano colegiado, es decir, que sean varios administradores. Normalmente es presidente, secretario, tesorero y hay varios vocales o consejeros. Cuando es administrador único, pues es una sola persona quien estará a cargo de representar a la sociedad y tomar las decisiones del día a día de la empresa, como celebrar contratos, contratar proveedores, contratar personal, vender los artículos que son objeto de la empresa y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, el comisario u órgano de vigilancia, ¿a qué nos referimos con eso? El comisario se supone que debe ser una persona imparcial, ajena a la sociedad, que no tenga ningún compromiso, sobre todo con los administradores, porque su trabajo es revisar el actuar del órgano de administración, llámese consejo o administrador único, y rendirle cuentas de lo que encuentra en ese actuar a los accionistas. ¿Qué nos pasa en México? Que es muy común que el accionista mayoritario es a su vez administrador único y quien ostenta la representación legal de la empresa, es decir, una especie de hombre orquesta. Entonces el comisario pues le podrá rendir cuentas de lo que encontró en su actuar, pero a fin de cuentas es el socio mayoritario o accionista mayoritario. Siempre se recomienda entonces que el comisario sea alguien que no tenga ningún compromiso frente a la sociedad, pero sobre todo frente al administrador. La ley establece que no puede ser comisario alguien que tenga lazos de consanguinidad o afinidad, es decir, que sea pariente, ya sea directo o del cónyuge del administrador, para que no tenga un conflicto de intereses. Ahora bien, tenemos que los accionistas responden frente a la sociedad y frente a terceros hasta por el monto de su aportación. En este caso, la responsabilidad en la sociedad anónima también es responsabilidad limitada. Muy bien, la sociedad es administrada por un administrador único, por un consejo de administración y de ahí lleva la representación hacia otros lados. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se transmiten las acciones de la sociedad anónima. Esto es algo importante porque cuando ya tengan ustedes o se están operando ya con una sociedad anónima, puede darse el caso en que tengan o quieran ustedes transmitir o quieran comprar incluso acciones de una sociedad anónima. Por regla general, la transmisión de la calidad de socio se lleva a cabo de manera libre, es decir, a través de la enajenación de las acciones que representan el capital social, sin necesidad de obtener el consentimiento del resto de los accionistas. Esta es una de las características principales de una sociedad anónima. Pero ojo, el hecho de que sea la generalidad no significa que en los estatutos sociales no se pueda establecer ciertos reglamentos, ciertos lineamientos o incluso ciertas condiciones para que un socio pueda enajenar, es decir, vender, ceder, donar sus acciones a un tercero.
Entonces tenemos que, por regla general, se transmiten libremente las acciones, salvo que los estatutos sociales contemplen otra cosa. Pero bueno, el contrato social puede pactar la transmisión de acciones que solo se hará con la autorización del Consejo de Administración. Entonces, ese accionista que quiere vender sus acciones, primero deberá notificarlo al órgano de administración, sea consejo o administrador único, y entonces este le podrá negar la transmisión por diferentes razones, pero en ese caso, si el órgano de administración niega la transmisión de acciones, entonces deberá designar a un comprador de esas acciones al precio corriente en el mercado. Eso lo vuelve un poco interesante porque no se le está privando al accionista de vender sus acciones, sino de venderlas a persona determinada. Y si este es el caso en donde no se la puede vender a esta persona, el administrador o consejo de administración deberá asignar un comprador que compre esas acciones a valor de mercado. En este caso hablaremos de la representación, es decir, las personas morales, tanto sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima, todas las sociedades en general en México no pueden actuar por sí solas, porque son una creación del derecho, es decir, nadie ha visto una sociedad venir corriendo y comprar una bolsa de papas. ¿Por qué? Las sociedades, al ser una ficción del derecho, solo pueden actuar a través de sus representantes. Y eso las hace muy interesantes, porque entonces una sociedad por sí sola no podría existir o no podría operar. Requiere de alguien que actúe en su nombre y representación, y para eso está el órgano de administración. Lo que nos dice el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es que tanto la sociedad anónima como la sociedad de responsabilidad limitada, la representación recae en sus administradores. Y entonces me voy a permitir leer lo que dice este artículo. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social. Entonces, todas aquellas actividades que tiendan a cumplir con el objeto de la sociedad podrán ser llevadas a cabo por el administrador. ¿A qué nos referimos con esto? Si es una empresa que da consultoría, el administrador puede celebrar contratos para otorgar consultoría. Si es una empresa que vende refacciones, podrá vender esas refacciones y comprar refacciones para revenderlas. Podrá celebrar un contrato de arrendamiento de una bodega. Podrá celebrar un contrato de transporte para transportar esas refacciones, ya sea para entregarlas o para recibirlas. Todas aquellas actividades que tengan como finalidad cumplir con las actividades o con el objeto de la sociedad pueden ser llevadas a cabo por el administrador por el solo hecho de ser ya administrador o miembro del Consejo de Administración en su conjunto. Un tercer tipo que vamos a ver en esta ocasión son las sociedades unimembres. ¿Qué es eso? Son sociedades en donde se admite la unipersonalidad, es decir, la única sociedad en México que puede ser constituida por un solo socio se llama Sociedad por Acciones Simplificada. Muy bien, conocidas también como SAS. Y vamos a ver en qué consisten estas SAS. Empezamos con que la fracción séptima del artículo 1 de la ley contempla como tipo social la sociedad por acciones simplificada. Y el segundo artículo de esta misma ley nos dice que tratándose de la sociedad por acciones simplificada, para que surta efectos ante terceros deberá de inscribirse en el registro mencionado, es decir, en el registro público. Y eso tiene una diferencia abismal del resto de las sociedades, porque en primera aceptan la unipersonalidad, en segundo lugar no requieren de fedatario público para su constitución, es decir, no tienes que ir ante un notario o ante un corredor público forzosamente para poder constituir una sociedad por acciones simplificada. Vamos a ver en las siguientes láminas a qué nos referimos con esto. Es una sociedad por acciones que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Entonces tenemos que, a diferencia de los otros tipos sociales, una sociedad por acciones simplificada únicamente admite como socios personas físicas. Esto significa que si una empresa no puede ser accionista de una SAS. Vamos a ver más adelante qué otras características tienen. Y es que la denominación se va a formar de manera libre, pero distinta de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o de su abreviatura SAS, que esto es una característica que tienen prácticamente todas las sociedades mercantiles. Existen bajo una razón social o bajo una denominación, según sea el caso, y que debe ser distinta a cualquier otra que ya exista. Entonces tenemos que las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas,
En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a las que se refieren los artículos 1 al 7, es decir, no pueden formar parte de otra sociedad si su participación en dichas sociedades les permite tener el control de la sociedad o de su administración. Entonces tenemos que ese tipo social está limitado a gente que no tenga participación en otras sociedades, es decir, que no sea socio de otra empresa o que si es socio no tenga la participación accionaria o social, es decir, no tenga una mayoría en cuanto a capital que le dé control. Entonces me imagino que debe tener por lo menos de la mitad hacia abajo, pues no puede tener control y eso lo restringe para poder ser accionista de una sociedad por acciones simplificada. Ahora, vamos más adelante a ver qué significa esto. Otra restricción que tienen las SAS es que los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada, según nos dice la ley, no podrá rebasar de 5 millones. Se ha ido actualizando desde la reforma que implementó este tipo de sociedades y actualmente está por ahí más o menos de 5.600.000 pesos al año en cuanto a sus operaciones anuales. Si por alguna razón una sociedad por acciones simplificada factura más de esta cantidad, eso implicaría que deba transformarse a cualquier otro tipo social mercantil y ya no puede ser SAS, porque están pensadas en sociedades de baja facturación, sociedades que están iniciando y en la cual tienen ciertos beneficios en cuanto a programas y facilidades para su constitución, pero cuando facturan más de esta cantidad, entonces ya deben de transformarse a otro tipo social. Vamos a ver qué más tenemos de las SAS. Es un tema interesante porque no es lo más común. Tenemos también entonces que en el caso de que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad, a que se refiere el artículo 260, es lo que les decía, si su facturación es más elevada del máximo legal, entonces esos accionistas ya no responden hasta por el monto de su aportación, sino frente a terceros, cada uno de los accionistas va a responder de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en la que hubieran incurrido al manejar la sociedad. Eso podría tener ciertas cuestiones que vale la pena analizar. ¿Por qué? Si alguien es socio de una sociedad por acciones simplificada, pero no la administra, únicamente aportó capital, y esta sociedad factura más de esos 5.600.000 más o menos, que es el monto actualmente máximo de facturación, el socio que nada más aportó, que no participa en la administración, que no está en el día a día de la sociedad, tendría que responder frente a terceros con la totalidad de su patrimonio y ahí ya no separa entonces el patrimonio de la empresa del patrimonio del socio, lo cual nos deja pensando si el socio no hizo nada, porque él no participa en la administración, él únicamente aportó y es un socio capitalista, por llamarlo de alguna manera, pues bueno, su responsabilidad ya no es limitada, ya es una responsabilidad solidaria que va a hacer frente con todo su patrimonio, su casa, su coche, su refrigerador, hombre, hasta la cama de la abuelita si está su nombre. En este caso, las SAS, si no se transformaron, ya sabemos que tienen que responder los socios por aquellas cuestiones en las que hayan incurrido, incluso si no participaron. Y en la siguiente diapositiva tenemos entonces que los requisitos para constituir una SAS son los siguientes. Uno, que haya uno o más accionistas. Y aquí los quiero detallar mucho porque es un tipo de constitución totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados y al resto de las sociedades mercantiles. Entonces tenemos en primer lugar, efectivamente, que haya por lo menos un socio para poder constituirla. La segunda, que el socio o los socios, es decir, los accionistas, externen su consentimiento para constituir una sociedad por acciones simplificada bajo los estatutos que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. ¿Qué es eso? A lo que se refiere esta fracción del artículo 260 es que los socios deben adecuarse o deben estar de acuerdo con la propuesta de estatutos que ya está determinada en la página de internet de la Secretaría de Economía Federal. Eso significa que no está a voluntad de los socios modificar los estatutos en cuanto a notificaciones, en cuanto a temporalidades, forma de asamblea, forma de agruparse, sino que tienen que estar de acuerdo en el modelo de estatutos que ya está predeterminado para constituir este tipo de sociedad. Vamos a ver los siguientes requisitos. En tercer lugar, tenemos que para una SAS, para constituir una SAS, alguno de los socios cuente con la autorización para el uso de la denominación que emite la Secretaría de Economía. Entonces, tenemos que, de manera previa a la constitución, uno de los socios tuvo que haberse metido a un portal que actualmente se le conoce como MOA, que es el portal a través del cual se solicita la autorización
para el uso de denominaciones y razones sociales, solicitar que se autorice esa expresión, ese nombre que quieren ponerle a la empresa, que en aproximadamente 3-4 días les sea autorizado y ya con ese número de autorización puedan constituir la empresa. Pero bueno, el cuarto requisito es que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada vigente, reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía para tal efecto. ¿A qué se refiere esto, este certificado de firma electrónica avanzada vigente? Es la e-firma o fiel que conocemos comúnmente y que nos da el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, con el cual pagamos los impuestos, presentamos nuestras declaraciones. Esa misma firma electrónica avanzada es la que vamos a utilizar para constituir una sociedad por acciones simplificada. A través de una página de internet se manifiesta el consentimiento utilizando la firma electrónica avanzada. De hecho, en el último módulo, en la última parte de este curso, el último día, vamos a hablar de la firma electrónica avanzada como forma de manifestación de la voluntad. Así que tampoco se lo pierdan. Pero bueno, regresamos en la SAS. Vamos a la siguiente diapositiva para ver otro de los requisitos. Y tenemos que, dentro del procedimiento, cómo se tiene que llevar a cabo, está que para poder constituir una SAS se deberá abrir un folio por cada por cada empresa que se constituya. Después, él o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a su disposición la Secretaría de Economía a través del sistema. Entonces, no queda opción de los socios, como les decía, redactar sus propios estatutos o que un abogado les redacte unos estatutos a la medida de acuerdo a lo que ellos necesitan, sino que tienen que escoger de las opciones que hay en la página de la Secretaría de Economía cuál es la que van a usar. Vamos a ver qué otros pasos hay en el procedimiento. Una vez que los socios escogen cuáles son los estatutos que más se adecuan a sus necesidades de las opciones que plantea la Secretaría de Economía, se va a generar un contrato social de la constitución de la sociedad. Entonces lo van a firmar electrónicamente utilizando la e-firma o la firma electrónica avanzada, ¿no? También la conocemos como la fiel, utilizando ya saben, el archivo SER, el archivo KEY, después ponen su contraseña, ya sea llave pública y clave privada, y esa es una manera de manifestar su voluntad para poder constituir una sociedad de este tipo. No se tiene que ir ante notario ni ante corredor público. Así que, ojo, muchísimo cuidado con quién tiene la contraseña de su firma electrónica avanzada, porque podrán estar constituyendo una sociedad por acciones simplificadas sin que ustedes se den cuenta. Y bien, siguiente paso, la Secretaría de Economía va a verificar que el contrato social de la constitución de la sociedad cumpla con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y de ser procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio. ¿A qué se refiere esto? Que cumpla con todos los requisitos, que los socios hayan manifestado su voluntad, que tengan la firma electrónica avanzada, además de que tengan ya la autorización y que hayan estado todos de acuerdo en el modelo de estatutos. Y tenemos que el sistema, de manera automática, va a generar una boleta digital de inscripción de la sociedad por acciones simplificada en el Registro Público de Comercio. Es decir, automáticamente, una vez que la Secretaría de Economía aprobó el modelo de estatutos y revisó que se cumplieran con todos los requisitos, el sistema va a generar una boleta de inscripción y con eso ya se tiene inscrita la sociedad en el Registro Público de Comercio. Nos dice la ley que dentro de este procedimiento la utilización de fedatarios públicos es optativa. Sin embargo, en muchas ocasiones lo recomendamos. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual las partes, es decir, los socios, van con un fedatario público a manifestar o ratificar la voluntad de haber llevado a cabo la constitución de una sociedad por acciones simplificada, y el fedatario público va a emitir un instrumento público que hará prueba plena de que la sociedad existe, ya está inscrita, y con esa pueden acudir ante el banco, ante el SAT o ante diferentes autoridades o partes con las que quieran llevar a cabo tratos para acreditar la existencia y la representación del que actúa en nombre de la sociedad. Es decir, que el administrador es administrador y que esa sociedad realmente existe. Ahora bien, la existencia de la sociedad por acciones simplificadas se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el registro público. Es un documento que se genera por internet, lo imprimimos como cualquier otro documento, incluso no hay un primer original y segundo, porque de ese archivo en formato PDF que normalmente nos arroja el sistema, pues podemos imprimir cuantos tantos queramos y todos serán idénticos. Como parte de este procedimiento, tenemos que los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificada
serán responsables de la existencia y veracidad de la información que le proporcionaron al sistema. De lo contrario, responden por los daños y perjuicios que pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales, a las que hubiere lugar. Es decir, la información que nosotros proporcionamos en la página de Internet para poder constituir una sociedad de este tipo debe ser real, debe coincidir con lo que hacemos normalmente. De lo contrario, es probable que podamos perjudicar a terceros o que nos vaya a sancionar la autoridad por no haber proporcionado la información correcta. Ojo, entonces cuidado con estado civil, domicilio, nacionalidad, ese tipo de cosas que son importantes y que a lo mejor no consideramos como trascendentes en el momento de llenar el formulario, pero que definen quiénes son las personas que están actuando y quiénes celebraron el contrato social para constituir este tipo de empresas. Ok, tenemos características adicionales de las SAS y esto es algo muy importante porque lo que nos dice la ley es que él o los accionistas van a ser subsidiariamente o solidariamente responsables, según corresponda, con la sociedad por la comisión de conductas sancionadas como delitos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el actuar de una sociedad por acciones simplificada, porque no solo por el hecho de que en muchas ocasiones queremos llevar a cabo un contrato, si estamos actuando de manera correcta, normalmente no habrá problema, pero hay que cuidar mucho de que aquellas conductas que llevemos a cabo con la sociedad no sean consideradas como delictivas. De lo contrario, los socios serían solidariamente responsables de esos delitos, independientemente de que hayan participado en lo personal o no hayan participado. Y aquí ya no me voy tanto a las diapositivas, sino a platicarles. Podemos actuar como persona física, y esto es la persona que va a actuar directamente, ¿no? Yo me pregunto si, por ejemplo, el puesto de tacos de lechón que encontramos en la esquina es una empresa o no, si es una persona física o una persona moral. Normalmente son personas morales y son personas físicas, son personas que llevan a cabo la actividad pues, de manera coloquial, de manera un tanto informal. Sin embargo, lo que ellos hacen acarrea responsabilidades frente a sus clientes, frente a las autoridades, por ejemplo, poner un puesto en la calle, deben de contar con los permisos, que son cuestiones que vamos a ver en otra de las sesiones, y también la manera en la que vamos a pagar impuestos. Entonces, en los regímenes más comunes, desde una perspectiva fiscal, la persona física puede ser una persona física con actividad empresarial, puede estar bajo el régimen de honorarios o incluso régimen de incorporación fiscal, que para aquellos que apenas están empezando a desarrollar sus negocios y es la primera vez que van a trabajar formalmente y pagar impuestos, puede ser un régimen muy interesante, porque tienen un beneficio en donde van a pagar únicamente el 0%, luego el 10% y así sucesivamente por cada año, 20, 30, 40, 50, hasta los primeros 10 años de los impuestos que realmente les corresponderían. Entonces puede ser muy atractivo, sobre todo los primeros años, porque no se tienen que preocupar tanto por la cuestión de deducciones y todo eso, sino pagan una tasa, pagan un porcentaje previamente definido. En el caso de tributar como persona física por honorarios, en esta cuestión, cuando nosotros emitimos un recibo de honorarios por un servicio que estamos prestando, nos van a retener el 10% de IVA, de ISR y como aproximadamente el 11% de IVA del total de la cantidad que deberíamos estar cobrando. Puede ser bueno si no somos muy organizados porque estamos pagando ya por adelantado parte de los impuestos que nos corresponden y posteriormente al final de cada mes pues les pagaremos el resto de los honorarios y hasta el anual determinaríamos cómo nos fue. Ahora bien, en el caso de las personas morales, el régimen de personas morales por regla general paga un 30% de ISR, es un régimen en el cual, a diferencia de otras formas de tributar, a partir de que emitimos la factura se genera la obligación de pago, independientemente de que la hayamos cobrado o no. Entonces, ojo, no estar facturando con la esperanza de que nos van a pagar luego, porque a partir de ese momento tenemos la obligación de pagar impuestos. El único régimen legal de personas morales, hasta donde tengo entendido, que no paga los impuestos de esa manera, sino que es contra flujos, es decir, se genera la obligación de pagar los impuestos hasta el momento en que recibe el dinero, es el de las sociedades civiles. Sin embargo, no es tan común llevar a cabo empresas
de compra y venta de productos, de transformación o actividades mercantiles en una sociedad civil porque no es su materia. Es normalmente una agrupación de profesionistas o de gente que va a prestar servicios a través de ellos mismos y que los empleados son los menos. Entonces, probablemente no sea la mejor opción para un desarrollo de negocios, de emprendimiento, si no es una agrupación de psicólogos, de dentistas, doctores, abogados, contadores o una cuestión así. Y muy bien, pues hay varias cuestiones que debemos tomar en cuenta para emprender y sobre todo, ¿cuál es la forma que más nos conviene? Desde una perspectiva legal o patrimonial, ¿cómo vamos a separar nuestro patrimonio del patrimonio de la empresa y desde una perspectiva fiscal? ¿Cuál es la manera en la que podemos cumplir de mejor forma con nuestras obligaciones fiscales? Y recordemos algo muy importante, un negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Recuerden que esta es la primera de 4 sesiones que vamos a tener. Vamos a estar hablando de diferentes cuestiones relacionadas con la empresa y cómo emprender desde una perspectiva jurídica para cumplir con la norma y sobre todo que tengamos las bases para estar protegidos en nuestro patrimonio. Nos vemos en la siguiente.